Empezamos, Alba Celina. Adelante. ¿Por dónde empezamos? Lo más sentido para la población sonorense porque fue una noticia de vergüenza nacional e internacional. Lo de la tragedia de la guardería ABC de hace 5 años. Ayer estaba revisando toda la crónica del suceso en la corte, ¿verdad? Está ahí en internet, son 26 cuartillas, pero te llenan de vergüenza esa revisión también Ujú. porque los ministros se van más en discusiones de la forma, si eran o no eran la autoridad, la máxima autoridad moral y ética, o si debía sustentarse cualquiera de las discusiones, cualquiera de los alegatos en la misma corte sobre la facultad jurídica que tenía la corte para juzgar este asunto. Ujú. Digo, me pareció demasiado pérdida de tiempo, pérdida de interés sobre el asunto para irse con eso. Y cómo desechar de alguna manera el dictamen del ministro Saldívar, porque finalmente pues lo hacen a un lado y es otra la conclusión. Eso nos lleva a pensar que existieron fuerzas políticas, económicas, que están por encima de cualquier ley. Aquí no está, yo creo, para juzgarse si hubo una intencionalidad, porque no la hubo. ¿Quién podía haber querido que pasara esta desgracia? Pero pasó y pasó precisamente por algo que sí he discutido mucho en todos los micrófonos, la falta de capacidad en la función pública. Yo creo que todo el asunto viene desde cómo se da en el origen de establecer, fíjate, yo no veo mal que el sector privado entre en este tipo de actividades, al contrario, me parece excelente, pero no fue el sector privado el responsable. Empieza en el IMSS de cuáles son las características que debían de cumplirse, las condiciones que debían cumplirse para que tú fueras eh, una persona elegida o una empresa elegida para manejar una guardería. Siempre dije que una bodega no podía ser para guardar niños. Sí. Siempre lo dije, Embodegaron niños, embodegaron niños. plenamente. Eso es vergonzoso desde todos los puntos de vista y va a ser muy difícil que puedan estar conformes las familias porque no siente que haya existido justicia sobre ellos. Tiene toda la razón. Es más, nadie lo vemos. Aquí, aunque no haya existido una culpa deliberada, sí hay responsabilidad, pero no vemos Pero que se haya fincado la responsabilidad en quien corresponda. ni ganas. ¿Y sabes qué? No sé si, No, pues o creo sea, que si no. viste el No hay reportaje, voluntad política. la nota. No hay nadie en la cárcel ahorita, Oscar. Nadie. A 5 años dijeras, no, pues está ahí un funcionario. Nadie en la cárcel. Una condena, Porque esa es la los nota. mayores responsables tienen un nivel tan elevado de negociación Que no que no nos hay alcanza. manera. Oscar. Sí, bueno, primero pues yo creo que i- es una herida grande en la sociedad y el estado de ánimo de la ciudad y del estado pues sigue de luto porque ningún niño merece morir. Eh, pero vamos hablando más allá de la causa que se llama impunidad. Impunidad y de quienes hacen las reglas las hacen para todos los demás y ellos no son sujetos a estas reglas. Lo voy a traer a colación porque pues estamos viviendo en el estado un clima donde pues hay una aparente impunidad de quienes manejan la función pública y ante señalamientos directos de corrupción o en algunos casos confesión directa Exactamente. de ejercicio indebido del cargo público como es este diputado que con papelería del Congreso intenta que le den contratos o le den un trato preferencial en la asignación de los contratos y cuando escucho que la defensa es, pero no se consumó, pero el señor declara cosas contrarias a lo que los documentos firmados lo dicen. En Exacto. cualquier otro lugar del mundo este diputado ya habría renunciado. Exactamente. En cualquier otro lugar del mundo, el mismo Congreso, por salvaguardar su imagen, lo hubiera hecho renunciar o le hubieran Exactamente. iniciado un procedimiento. Desgraciadamente, el resto de los diputados no tienen el habla completa. Ahorita en el Ujú. camino venía y vi un espectacular de Samuel Moreno, que dice que él no lo puso, que sí lo puso, de que alguien le quiere hacer daño. Y por favor, cree
que se la vamos a creer. El diputado Samuel Moreno está haciendo gastos anticipados de campaña y está haciendo una precampaña la cual viola la ley. Tenemos el tema de las fundaciones Patito. Y voy a aclarar, las fundaciones Patito son aquellas que gastan más en promocionar lo que piensan hacer que lo que hacen. El sector asistencial de Sonora tiene más de 200 organizaciones de la sociedad civil, las cuales hacen maravillas con el dinero que tienen y ninguna de ellas gasta dinero en publicidad porque prefieren dar más desayunos a los niños que lo necesitan, prefieren regalar ropa, prefieren dar becas, prefieren atender ancianos. Tú has conocido a muchos de ellos en el segmento Ayuda a los que ayudan, que sí, te sigo estando, te estoy muy agradecido que claro, lo tengas. Sí, es una sección que tú me sugeriste y aquí se hizo. Vamos hablando de impunidad y vamos hablando de legalidad. Y cuando hablamos de legalidad queremos justicia, no queremos venganza. Exacto. Es muy importante. Tienes toda la razón. Qué bueno que haces esa distinción. Hay que hacer una acotación, o sea, el punto medular es que seguimos en un país donde hay aquella máxima que decía: al amigo justicia, al enemigo la ley. Uh-huh. Mientras sigamos teniendo un país de los que tienen y de los que no tienen, y de aquellos en los cuales se hace justicia y en aquellos en los que se aplica la ley, y sobre todo que vemos el triste espectáculo que quienes están obligados a hacer la ley son los primeros en violarla, sí. Porque pues vemos sesiones donde se viola su ley orgánica, vemos que violan la ley orgánica recurrentemente, tenemos ahora señalamientos de corrupción, tenemos gastos indebidos de campaña con dinero público, porque el fondo legislativo es dinero público. Así es. Violan la Constitución porque el fondo legislativo viola la Constitución. O sea, hay una división de poderes y están usurpando atribuciones del Poder Ejecutivo. Entonces, mientras nuestra clase política, y a veces cuestiono lo de clase, siga pensando que la ley no se aplica para ellos, vamos a tener este tipo de situaciones. Lo que tenemos que hacer es, pues, primero repudiar con nuestro voto, que es la única herramienta que tenemos, aquellos que se creen que están por encima de la ley, y exigir que aquellos que hacen conductas indebidas renuncien a su puesto, o por lo menos hay que buscar los mecanismos legales para hacerlos rendir cuentas y enfrentarse a la ley en aras de justicia, pero no de venganza. Pero no hay nadie ni que reforme la ley, por lo menos hace rato, y tú eres experto en leyes y sabes que no hay ni la intención de actualizar el marco jurídico, el Vaselina, no. Porque de eso se agarran. Es que la ley no lo permite, es que la ley está así. Pues cambien la ley, señores de la Contraloría, el Congreso, el Gobierno. Nadie cambia la ley, con eso trabajan y administran la justicia. Pero volvemos al origen de lo que les estaba diciendo, que es lo que yo más he criticado, la falta de capacidad, de preparación para esto. Estas posiciones se cubren en su mayor parte por personas que no están preparadas, como vamos a esperar entonces, que quieran cambiar las leyes. En primer lugar, ¿qué motivación los tiene allí? Lamentablemente la motivación es de poder económico. O político. O político, pero no, es que requiere el poder político y así conservas el otro, ¿verdad? Perdón, y así, sí, como vía, es como vía para el poder económico, finalmente, pero no es cierto que estén buscando un mejor estado, un mejor país. No es cierto, porque para eso te estarías preparando. Y hay gente que incluso no ha tenido tanta preparación, pero tiene principios. Exacto. Tiene principios y con eso llevamos mucho de ganancia. Lamentablemente, lo que está viviendo nuestra sociedad no son ejemplos buenos. No estamos llevando a la sociedad a un mejor estado de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la vida política, en la vida pública? Pues que se pregunten en Sonora, ¿no? Sí. Para concluir, bueno, ya estamos concluyendo, 1 minuto o 2 para no sé, lo que quieran agregar. Sí, bueno, si me permiten, yo quisiera agregar 2 temas rapidito. Primero, hay que estar contentos porque se conjuró una huelga masiva para el Estado con la solución del transporte. Tiene razón. Me preocupa que difieran la solución final a 4 meses, pero por lo pronto
el deterioro de la imagen del Estado se ha salvaguardado, o por lo menos se ha detenido en el tema económico. Y la otra parte, quisiera felicitar al ayuntamiento por la puesta en escena de una obra del Rey León, que lo pusieron ayer en la tarde en el espacio infantil, que es una verdadera muestra de tolerancia y diversidad, porque la mitad de los actores tenían capacidades diferentes. El público estuvo de pie, estuvo lleno, y en el teatro infantil. Eso es un ejemplo de una promoción de una sociedad incluyente, con valores, en un contexto positivo. Yo fui de aquellos que critiqué que con dinero público se pusiera la obra Príncipe y Príncipe y se trajera Molotov. Son antivalores que no deben de ser promovidos con el dinero público y desde la esfera municipal. Si nos avergüenza el lenguaje de Molotov, porque hoy en el periódico no quisieron poner el nombre de las canciones, y si no nos atrevemos a decirlo en público, pues yo creo que el ayuntamiento no debe estar promoviendo esos valores. Son excelentes músicos, y la obra El Príncipe y el Príncipe en realidad es un proceso de culturización de figuras que no están en la ley del Estado de Sonora. Bienvenido el debate, respetuoso, sin etiquetas, pero primero cambiemos la ley y después culturicemos a nuestros niños en la ley. Sí, cierto, estuvo lleno El Príncipe y el Príncipe. Ustedes mismos pusieron la estadística que aproximadamente el 8% eran niños. Es una obra dirigida a niños de 6 años. Entonces, vamos hablando de una agenda cultural, vamos hablando de una agenda de discusión, de inclusión, vamos siendo tolerantes, pero vamos siendo respetuosos de las leyes primero. Primero la ley y después la cultura. Alba Celina, para cerrar. Pues también una felicitación al ayuntamiento. Una vez más se concluye unas fiestas que son muy buenas para la gente, con todos esos pros y contras que puedan existir, definitivamente coincidiendo en algunos aspectos con Oscar, en otros dejando un poquito más de duda al respecto, pero finalmente creo que el saldo es muy positivo para la sociedad. Y también sobre la conjuración de la huelga, lamentablemente no sabemos cuál es el saldo final, porque la propia amenaza dañó al Estado y no sabemos qué va a pasar, si hubo o no alguna repercusión en el aspecto económico. Muy bien, les agradecemos mucho. Gracias a los ganadores. Ganadora del libro Disciplina Positiva, Sonia Vázquez. Ganadores de boletos, Lorena Ochoa, Apolinar Castro, Silvia Apolinar Castro, Paulina Montoya, Laura Leiva, Andrés Espinosa, Carmen Leiva, Armida Hinojosa, Luis E. Martínez. Son 10 boletos, ¿que no? 10 también. Vamos a dar a Mónica Villarreal, Juanita Caro, Charo Ortega y Marisela Fimbres. Ahí están los 10 ganadores. Les vamos a hablar. Gracias, con permiso. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. LEG Languages and Education Consulting. Expertos en la enseñanza de inglés.